¿Mateus o Endrick? ¿A cuál de los dos jugadores debería fichar el Real Madrid? Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a analizar cuál debería elegir el Real Madrid a la hora de fichar, si bien debería elegir a Endrick o bien a Mateus Nascimento. Y no voy a poner a otros jugadores jóvenes que presuntamente está siguiendo el Real Madrid, porque estos dos son los dos grandes proyectos de futbolistas brasileños a nivel ofensivo que está siguiendo el Real Madrid. Entonces el vídeo se dedica de alguna manera a desgranar o analizar o valorar a cuál, desde mi punto de vista, debería seleccionar antes el Real Madrid. También poner aquí matiz sobre la mesa. Los dos son altamente interesantes y de cara a medio plazo, los dos perfectamente podrían entrar en una estructura de fichajes jóvenes con proyección, ¿vale? Esto simplemente, si tengo que quedarme con uno, y voy a explicar los motivos por los cuales me voy a quedar con uno antes que otro. Creo que si tenemos que valorar un fichaje, siempre hay que tener en cuenta las necesidades que tiene ese equipo, que requiere, ¿no? Digamos, de alguna manera, a la hora de cubrir, que hay que potenciar, que hay que elevar. Pero por otra parte también se entiende que hay que marcar un análisis de proyecto global y de calidad total del futbolista, ¿no? A la hora de ir a por un jugador que tú entiendas que tiene un techo más alto, de jugador de mayor valor futbolístico. Eso también se puede entender dentro del análisis futbolístico. Entonces, yendo por esta línea, que me parece clave, creo que Mateus a día de hoy es más necesario para el Real Madrid de lo que es Endrick. Siendo los dos delanteros, Mateus Nascimento se enmarca más como un 9 referencia, aun siendo un tío muy móvil, un chaval muy móvil, que sabe circular en distintas zonas como 9 moderno que es. Pero Endrick es más un segundo delantero, que evidentemente ocupa desde llegada zonas de 9, pero ocupando más zona de 3/4. Insisto, siendo un tío, chaval, es que yo, claro, al final son chavalines, pero van a ser hombres ya. En el caso de Endrick es más un jugador que te llega un poquito más atrás en su juego, siendo también un rematador, un jugador de área con olfato y todo esto. También hay que tener en cuenta, y ahí vamos con la otra parte de lo que acabamos de argumentar en el análisis, que para mí Endrick tiene un techo de talento y calidad mayor a Mateus, por lo que en la segunda parte del argumentario principal, hablando de estos dos grandes jóvenes proyectos, yo diría que Endrick va a tener una aspiración de categoría de talento prime mayor, de mayor nivel técnico, mayor calidad futbolística. Siendo Mateus un jugador también con mucha calidad, porque es un hombre con mucha envergadura, pero que tiene gran agilidad en la conducción. Lo que pasa es que Endrick tiene un nivel técnico de precisión en su juego mayor. Probablemente al ser más pequeñito, coordine mejor los movimientos. Luego hay que tener en cuenta los 2 años de diferencia. Es decir, diréis, oye, que son solo 2 años. Ya, pero en esas edades 2 años puede ser mucho. Puede ser mucho. Y eso también hay que tenerlo en cuenta a favor de Endrick, que tiene 16, y Mateus 18. Los dos ya están, para mí, meses vista de dar el salto hacia el fútbol europeo. Yo creo mucho en el talento innato, y los dos creo que lo tienen. Y creo que tienen posibilidades de competir, oye, dentro de, pues, lo que hemos visto con, pues, obviamente, casos de Vinicius Junior o Rodrigo. Que es verdad que en el caso de Vinicius llegaba claramente más constituido, pero con una edad similar a la de Mateus. Y creo que el potencial de ambos les hace ser jugadores para cruzar el charco. Pero como digo, ahí está la clave del análisis de si te quedas con uno o con otro antes. Si es por línea de plantilla actual del Real Madrid, por necesidades que tiene el equipo, yo creo que se necesita más un 9 como Mateus Nascimento que un delantero total, más global, más multitarea como Endrick, que es un jugador que veo que coordina más zonas de juego, obviamente, y que tiene un talento mayor. Pero Mateus creo que tiene mucho gol, creo que es un muy buen jugador de referencia para buscar las zonas de área, pero también para aguantar muy bien el balón y para poder correr de manera distinta a Endrick, pero también puede hacer eso. Entonces, si buscas una alternativa a Karim Benzema, que es de lo que se está hablando mucho, Endrick no es una alternativa a Benzema. Endrick es más un segundo delantero llegador con gol, con un grandísimo golpeo de balón y con muy buen 1 para 1. Jugador que en algunas cosas me recuerda
a su instinto, repito, a Rodrigo Goes, en la parte intuitiva que tiene que ver previa al gol. Pero Mateus es un hombre más de llegar y rematar la jugada en zona de área. Pero como digo, al final son delanteros y atacantes modernos que saben moverse bien fuera del área. O sea que ese sería mi análisis globalizado. Tampoco voy a entrar mucho más en detalle porque voy a hacer entonces el vídeo muy coñazo. Pero me parece que son, lo dicho, los dos grandes proyectos y que al final sí que si te tienes que quedar con uno, por necesidad, como digo, actual, sería Mateus, pero por línea de proyecto de club me quedaría con Endrick porque creo que tiene algo más de techo actual que Mateus. Viendo la diferencia de años, viendo las calidades y todo este tipo de pequeños grandes detalles que te tienes que fijar al final en jóvenes. Luego, el rendimiento, el terreno de juego, la cabeza, la madurez, el pozo que tenga el futbolista en Europa. Todo eso hay que evaluarlo, pero testándolo en el equipo. Eso no lo puedo intuir. Yo al final lo que veo y lo que he podido ver y de lo que me informo es hasta qué punto uno puede aportar más o menos actualmente al Real Madrid y qué jugador tiene un techo más alto a nivel de impacto futbolístico. O sea que por ahí irían un poquito pues el análisis, ¿no? En resumidas cuentas de la comparativa Endrick y Mateus, que espero que me dejéis vuestro comentario y que hagáis vuestra aportación y que me digáis con quién os quedaríais antes. Si con Endrick, que es un segundo delantero más funcional, o un 9 algo más referencia como es claramente Mateus Nascimento. En fin, lo que sea, como siempre, me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.